libros, todo está en los 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 libros, Buenas noches. No voy a ser tan tonto como para ponerme a presentar al lector, escritor, pensador y profesor que hoy va a ser protagonista único de esta nueva entrega de Negro sobre Blanco. Se trata de Fernando Savater, mosca zumbona y un poquito cojonera, que lleva alrededor de 25 años, la mitad a grosso modo de su vida, aguijoneándonos, espoleándonos e inoculándonos homeopáticamente los anticuerpos necesarios para sobrevivir en estos tiempos difíciles. Y no voy a presentarlo porque todo el mundo lo conoce bien, o por lo menos cree que lo conoce bien. Vamos a ver si es así. Fernando, buenas noches. Ante todo, gracias por tu generosidad al venir por tercera vez a este programa, que es el tuyo, y resulta molesto, irritante eso de que por culpa de la dichosa popularidad, que Dios confunda, media España sepa, o insisto, crea saber, con pelos y señales, casi todo sobre tu vida, sobre tu carácter, sobre tus virtudes y defectos, tus costumbres, tus fobias, tus filias, tus amores y tus desamores, antes de que las fuerzas de invasión mediática entraran en nuestros domicilios dando una patada en la puerta. La gente conocía a los escritores evangélicamente por sus obras, pero sabía muy poco de su cara y de sus vidas. Ahora... Bueno, yo desde luego en mi caso me parece ridículo. Yo no tengo prácticamente ni más vida, ni creo tener mucho más interés que lo que escribo. Es decir, y me parece además que la comunicación más sana entre el autor y el lector viene por sus libros, ¿no? Esa gente que quiere tener contigo una relación especial, que le escribas una carta, que le hables por teléfono. Bueno, si eso es lo que hace uno cuando escribe. O sea, el libro es digamos, la forma más cuidada y en el fondo incluso más personal. Yo creo que es mucho más personal un libro que una carta, ¿no? Entonces... Bueno, en mi caso, desde luego, no hay... Yo he sido fetichista con otros autores y me gusta enterarme de las biografías, me he leído 4 o 5 biografías de Chesterton y me gusta leerme... O sea que... Pero en mi caso no existe ninguna otra vida más que la vida que reflejan los libros y por lo tanto, pues no sé, es un error muy generoso el creer que guardo algún otro secreto. Y tú a esos lectores entusiastas que te piden una carta, una respuesta, un contacto directo, ¿les respondes? ¿Qué haces? Durante muchos años he tenido a gala contestar, aunque sea una línea, a todo el que me escribía. Ahora ya realmente hay un momento en que verdaderamente desborda. Yo recibo 40 o 50 cartas diarias, más los paquetes, y etcétera, y los faxes y todo esto, y yo no tengo ni secretaria, ni nadie que me ayude, entonces simplemente se me iba la vida. O sea, la gente te manda un libro y te dice, léalo usted, mándeme su opinión, póngale un prólogo y búsqueme un editor. Y eso todos los... Y si le dices que no puedes hacerlo, se enfadan. Entonces, no, hay un momento, yo ahora ya lo siento, hay veces que no puedo ni siquiera contestar. Intento contestar a todo el mundo, pero hay veces que no puedo ni siquiera contestar. Este programa se graba en vísperas de la Feria del Libro, se emitirá un poco más tarde. ¿Tú te sometes a ese ritual de severa gobernanta que es firmar en la feria o no? Sí, yo desde muchos años, desde que era muy joven y firmaba muy poco, me gusta ir, me gusta el día de la feria, me gusta estar ahí sentado, en fin, repartiendo a veces pues esto de catálogos y cosas, ¿no? Y que te confunden con el otro. Entonces a mí eso me ha hecho siempre gracia. De pegatinas. De pegatinas. Y cuando mi hijo era muy pequeño, uno de esos días en el colegio, a veces ya sabes que hacen esos torneos que los niños dicen, mi papá es ingeniero, o sea, el mío es general, y no sé qué. Entonces mi hijo, el hombre, estaba un poco tal y dijo, mi papá es el dueño de la Feria del Libro, porque como me veía ahí sentado detrás de esto, y es el dueño de la Feria del Libro. Bueno, yo sin ser el dueño, pero me gusta ir, un par de editas nada más, pero sí suele estar. Últimos libros, Fernando, empecemos por el final, 3 en particular. Este es el más reciente, La aventura africana, editorial Acuarela. Ya hablamos un poco de él, me parece, a finales de mayo, en el número 100 de este programa. Y Nilo Tempore, Fernando, tú habías publicado en Ediciones Libertarias, si no recuerdo mal, un libro que socarronamente se llamaba Sobras Completas. Sobras, no obras. ¿Este es también un libro de sobras? Bueno, esos son unos prólogos. A mí me encargaron dirigir por la época más o menos de la infancia recuperada, un poquito después, me encargaron dirigir una colección de libros de aventuras ambientadas en África. A mí me gustaba mucho la idea de todas las novelas que pasaban en África, de las aventuras en África. Entonces escribí una introducción amplia
que casi en el fondo era más reflexión sobre la aventura que sobre África, en el cual que no había pisado en aquella época, y luego pues una serie de prólogos, algunos libros, Boyest, La tragedia del Corosco de Conan Doyle, alguno de Rider Haggard, etc. Entonces todo esto lo he repescado, lo he recuperado, le he puesto una notita, y bueno, para aquellos lectores que guarden un poco nostalgia de la época de la infancia recuperada, pues esto es lo más parecido a aquello que puedo darles. Yo no sé si se puede y se debe decir que esta editorial, por lo visto, la dirige tu hijo. No, Amador, son célebre Amador. Son cuatro amigos y entre ellos está mi hijo, sí que se ha metido en esa aventura editorial. Amador es una presencia muy importante en tu vida, ¿no? Lo digo por ética. Bueno, todos tus libros están desperdigados por ahí, algunos de ellos. Mi único hijo. Ética para Amador, política para Amador. Y en fin, en alguno de estos últimos libros he leído que una de las, en fin, de las sensaciones más gratas que has experimentado en los últimos tiempos es que tú has convencido, es decir, que tu hijo, leyéndote, ha sido convencido para leer a otros escritores. Y realmente eso es muy bonito, ¿no? Cuando un libro tuyo sirve para que un señor, en la Feria del Libro, por ejemplo, se acerque y diga, gracias a usted he leído a Dostoyevski, ¿no? Eso es para mí es el mayor elogio, es cuando alguien te dice, mire, yo a partir de su libro tal conocí a Stevenson, no conocía a Chesterton, no conocía no sé qué. Bueno, ese es el fin de mi libro. Mis libros me gustaría que sirvieran a las personas para leer otros autores más dignos de ser leídos que yo. Entonces van destinados a eso. Y veo que tu hijo no ha terminado ni en ético, a pesar de la ética para Amador, ni en político, a pesar de la política para Amador, sí, ni siquiera en escritor, sino en editor. Bueno, él se escribe también, le gusta escribir sus cosas, pero en fin, él ha hecho la carrera de historia y, en fin, tiene su propio camino. A uno le gustaría, digamos, afiliar, ¿no?, a nuestros hijos a nuestros proyectos, pero cada uno debe seguir su propio camino. Bueno, tú tampoco saliste notario, o sea que... No, fíjate, bastante más lejos estuve yo, efectivamente, tienes razón. Penúltimo libro, Las preguntas de la vida, Ariel. Es el que hoy da título a negro sobre blanco y constituye el epicentro de este programa. Dejémoslo, si te parece, para la segunda parte del programa y hablemos de esta otra obra que no es tuya, sino de Juan Arias en Planeta, pero que también es tuya, La Limón, porque son conversaciones entre tú y él. Hablaremos también de este libro más tarde, pero antes de hacerlo, y aunque solo sea para jugar yo también a mosca cojonera, voy a señalar algo en él que a mí me parece un error sin mayor importancia. En la página 17, el error no sé además si es tuyo o si es de Juan Arias, pero en la página 17 se lee que dice Juan Arias, el filósofo, tú, aceptó generosamente por vez primera mantener una conversación que pudiera ser luego publicada en forma de libro. Bueno, eso no es verdad, porque yo recuerdo que tú y yo aparecimos, por eso lo recuerdo, aparecimos juntos en una colección publicada por la editorial Anjana. Exactamente, y con Marcos Barnazal, sí. No, eso es porque Juan no conocía ese libro y bueno, el hombre lo dijo así con la mejor intención, pero no, efectivamente Marcos me había hecho ya una especie de librito o conversación, sí. Bueno, me entero por el libro de Arias de que naciste un 21 de junio, sí, a caballo entre dos signos del zodíaco, Géminis y Cáncer. No tendrás el ascendente en Escorpio. Eso has dicho, lo del escorpión es tu naturaleza. El escorpión que pica a la rana sobre cuyo lomo está atravesando el río y que no lo puedes evitar porque has nacido así. Pues probablemente, no, yo no te puedo decir porque soy muy malo en estas cuestiones de... ¿No sabes tu ascendente? No sé cuál es mi ascendente ni soy muy bien... Pero bueno, no me extrañaría, vamos, quiero decir. Desde luego me he encontrado reflexionando un poco sobre la vida, te das cuenta de que unos son más bien tipo escorpión, es decir, lleva siempre el mismo veneno y lo ejerces cuando debes y cuando no debes. Entre esos lectores o lectoras que te asedian con sus misivas no hay nadie que te haya enviado una carta astral, te lo digo porque a mí me han enviado cartas astrales cantidad de veces. Hace muchos años me mandaron una excelente, un grafólogo, que me mandó una excelente carta, una interpretación magnífica por mi firma y por muy pocas cosas más, y realmente excelente, es una... Vamos, yo la conservé porque no soy, como tú sabes, soy muy escéptico entre estas cosas, pero verdaderamente la verdad es que estaba muy bien, vamos. Lo demás no, algunas cosas raras me han mandado, pero no esas. Cuando yo te conocí, Fernando, recién muerto Franco, los dos éramos jóvenes, sobre todo tú, te calificabas como un anarquista razonable. Arias dice anarquista moderado, viene a ser lo mismo, sí. Lo sigues siendo. Bueno, yo creo que siempre he tenido una tendencia a ser bastante libertario, es decir, hoy probablemente desconfío más de los seres humanos y por lo tanto creo en algunas autoridades como males necesarios, pero siempre creo que he sido libertario sin crueldad ni sin exceso, ¿no? Y lo del anarquista moderado era una opinión policial, ¿no? En una de las mis fichas universitarias la policía me había puesto anarquista moderado y siempre me gustó tanto esa... Bastante inteligente, ¿no? Muy bien, la policía no es tonta, como sabemos, y por lo tanto me había calificado muy bien. Bueno, tú eres, por así decir, mestizo de Vascón y de Maqueto. Sí. Muy mestizo. Mi padre era de Granada, mi madre de Madrid.
tengo abuelos catalanes, una abuela mía nació en Argentina, de modo que efectivamente soy mestizo. Por eso he defendido siempre el mestizaje. Bueno, y en este difícil filo de la navaja, entre lo que yo creo que son las dos pulsiones de esta recta final del siglo XX más poderosas, que ya no son quizá la derecha y la izquierda como en otros tiempos, sino lo centrífugo y lo centrípeto. La tentativa de ir a la globalización y la tentativa ante esa tentativa de globalización de encerrarnos en alrededor de nuestro campanario. ¿Cómo te sitúas tú ahí? El otro día, leyendo un libro muy interesante de Arzuaga, el paleontólogo de Atapuerca, de los descubrimientos de Atapuerca, que ha publicado un libro que se llama El collar del Neandertal, que es un libro muy interesante. Entonces, en un momento dice que parece que el neocórtex del cerebro humano está planeado para que tengamos relaciones con 150 personas como máximo. Entonces, que digamos que cada neocórtex abarca, digamos, un número de personas y mientras que los chimpancés y eso tienen menos, nosotros llegamos a tener como 150 personas. El problema es que hoy nuestro neocórtex tiene que, de algún modo, aunque sea simbólico, abarcar 6.000 millones de seres humanos. Entonces, eso supongo que crea problemas. Es decir, nosotros todavía de vez en cuando tenemos atavismos. Yo creo que el neocórtex de algunos nacionalistas no debe dar ni para los 150, debe quedar en 120 o algo por el estilo. Y tener que meter a todo el resto de seres humanos vía simbólica, identificándolos por algo, en su diversidad, pero identificándolos por algo, yo creo que es uno de los problemas que cada vez van a ser más graves, ¿no? Bueno, y corolario inevitable de esta pregunta es, ya que en estos momentos está transcurriendo la guerra de los Balcanes, ¿qué opinas acerca de esa guerra? Bueno, yo he escrito que me parece que es una situación en que es muy difícil tener una opinión tajante. Es decir, a mí lo único que me ha servido el vivir las dramáticas circunstancias del País Vasco es que tengo un santo terror a hablar de cosas que no conozco muy vivencialmente, porque escucho a la gente decir unas cosas sobre el tema del País Vasco que me ponen tan irritado cuando oigo hablar del desconocimiento, que no quisiera hablar de un sitio donde yo no he estado, que yo no conozco. A mí me impresiona que la gente que ha estado allí y que me merece alguna confianza, casi todos ellos eran partidarios de que había que intervenir. Eran partidarios de una intervención militar, lo que no siempre son partidarios de esta intervención militar que ha habido. O sea, hay que decir que eran partidarios de una intervención, pero quizás no de esta. Yo francamente no sé, o sea, no me parece, creo que las intervenciones militares son útiles para resolver problemas militares y que lo que se ha planteado ahí no es un problema militar, sino que es un problema de convivencia, de democracia. Que la democracia se puede imponer exclusivamente por la vía de las bombas, eso ya me parece más complicado. En este otro libro, Despierta y lee, que apareció en 1998 en Alfaguara y que recoge pues toda una serie de textos dispersos, en un artículo que se llama Contra la cultura con identidad, escribes: nadie llama culto al que conoce su lengua, sino al que es capaz de hablar o leer en varias, ni al que lo sabe todo de su barrio, sino al que se interesa por conectarlo con el inabarcable universo. El verdadero hecho diferencial en materia de cultura es el que distingue a los buscadores de lo universal de los beatificadores de lo propio. Bueno, a mí me parece que es obvio y cada vez más el hecho de que, digamos, lo que llamamos civilización es esa dimensión de cada cultura que se abre a todas las demás. Yo creo que todas las culturas tienen una dimensión de universalidad y una dimensión de cierre e identificación. Es decir, las culturas sirven para que nos identifiquemos con nuestro círculo y para que nos abramos a todas las posibilidades. Entonces, esa dimensión en que cada cultura se abre a todas las posibilidades es lo que yo llamaría civilización. Y hoy me parece que hay que potenciar, cuando tenemos cada vez más tendencia a ese repliegue preventivo, de decir, bueno, yo aquí me amurallo, ¿no? O hoy leíamos en el periódico que el gobierno se va a gastar no sé cuántos miles de millones en acorazar España de tal modo que aquí no pueda entrar nadie, ni por el estrecho. Claro, no sé. Bueno, eso lo vamos haciendo todos un poco a veces con nuestras vidas también, ¿no? Es decir, que nada entre, que nada me permee. Yo creo que la búsqueda de universalidad, de esa universalidad, digamos, naturalmente entendida como dimensión de reconocimiento del otro, como dimensión de creatividad compartida, todo eso yo creo que es importante, muy importante. Esto más o menos es lo que decían, en frase que yo repito muy a menudo y que seguramente me habrás oído decir alguna vez, lo que decían los filósofos alejandrinos: la verdad y la cultura son cosmopolitas. Sí, exactamente. Es decir, esa bonita imagen del cosmopolita, yo juego
en Despierta y lee con la imagen del cosmopolita, es decir, del ciudadano que no viene del cosmos, porque claro, el ciudadano cosmopolita es muy bonito, Kant lo mantiene esa idea, pero es porque cree que existe un cosmos y que entonces somos ciudadanos de ese cosmos, pero eso hay que aceptar que es un cosmos. Yo, más bien, nuestra visión actual sería decir que no, que somos hijos del caos, que hemos surgido del caos y que precisamente lo que nos hermana no es que vengamos de tales o cuales categorías preestablecidas, sino que venimos de lo que no sabemos y por lo tanto tenemos la hermandad, digamos, de reconocernos como hijos del caos unos a otros, ¿no? Fernando, se lo pregunto al filósofo socrático, o a lo mejor incluso presocrático que eres tú, ¿por qué de repente, bueno, los alejandrinos que han salido a reducir eran, bueno, pues uno de los últimos hijos, no, de los últimos tampoco, en fin, uno de los hijos, quizá un poco bastardos, quizá un poco mestizos, quizá un poco mezclados con el cristianismo y con otras cosas, pero hijos de la filosofía griega? ¿Por qué de repente en Grecia, en aquel siglo de Pericles, y no solo en el siglo de Pericles, se produce esa extraordinaria floración de pensamiento que sigue alimentándonos a todos como un buque nodriza, ¿no? ¿Por qué? Bueno, primero, yo creo que la filosofía es un fenómeno característicamente de ese lugar y de esa época. Es decir, que la filosofía nace en Grecia, en otras culturas ha habido sabiduría, ha habido conocimiento, en fin, pero filosofía, es decir, ese saber laico, racional, mezcla de lo experimental y de lo subjetivo, etcétera, que es la filosofía, eso tiene un sello especial que nace en Grecia, aunque luego naturalmente se ha extendido por todo el mundo y hoy se practica también en Japón y no solamente en países europeos. ¿Por qué? Yo creo que es posible la novedad. O sea, es decir, a veces vivimos una idea demasiado positivista de las cosas, es decir, todo está causado por algo que impepinablemente, digamos, lleva a que ocurra tal o cual cosa. Yo creo que las novedades son posibles. Pocas veces, no como nos anuncian los grandes almacenes, que todos los días es la revolución, todas las bodas son la del siglo. Bueno, no, yo creo que las novedades son escasas, pero existen. Y la aparición del pensamiento filosófico fue una de las grandes novedades de nuestra cultura. A propósito de lo que decías hace un momento sobre eso de que el córtex nos induce a relacionarnos con 150 personas, tú le dices a Arias en el libro que tú lo máximo que aceptas estar con una persona es desde un mínimo de 19 minutos hasta un máximo de 3 horas. A mí me parece muchísimo lo de las 3 horas, pero en fin, allá tú. Pero bueno, me imagino que... Hay personas con las que se pueden hacer muchas cosas en 3 horas. ¿Sabes? Ah, bueno, no te refieres solo a hablar en eso de los 19 minutos. No obligatoriamente. ¿Y cómo te bandeas tú con esto, en fin, este ostracismo que predicas y en medio de yo creo que cuando yo me meto en mi casa está llena de gente. Lo que pasa es que no toda la gente es incordiante, es decir, están los libros, están las películas, es decir, yo mantengo, digamos, mi propio coloquio con muchos lectores. No, o sea, yo soy consciente de todas esas existencias. Sería horroroso que metiera, no digo yo 150, sino 10 personas en casa. Camarote de los hermanos Marx en una noche en la ópera, ¿no? Sería espantoso. Precisamente por eso, precisamente para poder ampliar nuestra capacidad, digamos, de trato, tenemos que hacerla cada vez más simbólica, cada vez más basada en soportes culturales, ¿no? Porque claro, si no, incluso los 150 no vienen grandes, ¿no? En La infancia recuperada, que anda por ahí, como tantos otros libros tuyos, decías, si no recuerdo mal, hablando de Guillermo Brown, que era el único anarquista triunfante de la historia del mundo. Ahora se cumplen los 80 años de la publicación de aquellos libros, y no sé si sabes, me imagino que sí, que algunas se están reeditando los libros de Richmal Crompton en Inglaterra, esperemos que también eso suceda aquí, y algunas sociedades protectoras de animales, etcétera, etcétera, de Inglaterra han puesto el grito en el cielo ante la reedición de esos libros porque pretenden que se haga una edición corregida, políticamente correcta. Por ejemplo, no se puede permitir que Guillermo pintara a un perro de azul para una exposición con miras a conseguir dinero. ¿Qué opinas tú de todo eso de la corrección política de esto? Bueno, primero que esos intentos de dar una moviola a la historia, ¿no? O sea, las cosas han ocurrido como han ocurrido, unas veces con mala fe, otras veces con buena fe. El intentar, digamos, salvar a Shakespeare de sus frases sobre los judíos y Shylock, es que es absurdo, porque perdemos lo que era el personaje o lo que eran esos libros y no ganamos absolutamente nada. Si ahora pensamos de otra forma y pensamos que hay que tratar
a los judíos y a los elefantes y a las ballenas y a los astros y a lo que sea de otra manera, pues hagámoslo, o sea, comportémonos de otro modo, pero no intentemos expurgar la humanidad para que se parezca más a la cara que queremos tener nosotros en el futuro. Eso es un poco absurdo. Eso se llama censura, en definitiva, ¿no? Es sobre todo es una trivialidad, es decir, es trivializar el bien. O sea, yo creo que es importante el bien y que la perfectibilidad humana, el ir haciendo que la convivencia sea cada vez algo más reflexivo y más perfecto es importante, pero es trivializarlo. Estas cosas son, digamos, o sea, lo políticamente correcto es la trivialización del bien, la trivialización del progreso. Me parece que no en vano nace en Estados Unidos, vamos. Sigamos recuperando la infancia, o en este caso la adolescencia. Tú fuiste al Colegio del Pilar, yo también. Tú fuiste director de esa revista que publicaban los alumnos que se llamaba Soy Pilarista. Creo que también lo fue otro filósofo amigo de los dos, Javier Muguerza, me parece. Sí. En cualquier caso, parece ser que todos tus compañeros de redacción, cuando te hiciste cargo de la dirección de Soy Pilarista, te abandonaron, lo cuentas en Despierta y Lee, y hubo un momento en que tú, como Ernesto Jiménez Caballero, cuando publicaba el Robinson literario, tenías que escribir con distintos seudónimos todos los artículos de la revista. Hasta tal extremo que pensaste en titular la revista, en vez de Soy Pilarista, Soy Sabater. No, eso le llamaban algunos maliciosos. No, yo tenía, éramos muy poquitos, yo me acuerdo un entrañable amigo, Luis Audiver, que ahora es un excelente médico, y otros amigos que son los que hacíamos la revista. Pero siempre pasaba pues que habías encargado una crónica de hockey sobre patines o no sé qué, y no llegaba. Entonces en el último momento nos encontrábamos pues que teníamos, entonces yo que tenía así una cierta facundia, como siempre he tenido para esas cosas, pues me escribía con un seudónimo un artículo y poniéndome un otro nombre, otra cosa y no sé qué. Entonces los guasones decían que en vez de Soy Pilarista debía llamarse Soy Sabater porque había 40 cosas más o menos disfrazadas. Pero eso te condujo a sentar las bases de una cultura casi enciclopédica porque te veías obligado a documentarte sobre temas que desconocías en absoluto, como el hockey sobre hierba. Seguía desconociéndola. Hacía la crónica, pero lo desconocía igual. Bueno, cuando terminas los estudios universitarios, según tengo entendido, escribes la tesis doctoral sobre Cioran, sí, ese gran amigo tuyo, ese gran maestro tuyo, ese gran escritor, ese gran filósofo, y no pudiste leerla porque te acusaron de querer ridiculizar la institución universitaria. Bueno, yo tenía muy mala fama, ¿no? Porque había estado metido en jaleos académicos y había, pues, maltratado, digamos así, verbalmente a algunos profesores, por lo que se ve, y entonces, bueno, tenía mala fama en cualquier caso. Entonces la tesis, pues era una tesis que se consideraba muy irregular. Primero se consideraba que el propio Cioran era un personaje, al principio decían que no existía. Yo le escribí una carta. Una sospecha que claro, yo le escribí una carta, es una invención tuya. Sí, decían, no existe, como tú, que elogioso, ¿no? Entonces yo le mandé una carta a Cioran diciendo, mire, que dicen aquí que no existe usted, y él a vuelta correo me mandó una carta diciendo, no les desmienta. Bueno, entonces, de hecho le pedí un prólogo, le pedí una carta prólogo para que viera que Cioran existía y tal. Y luego, bueno, pues mi estilo no es muy académico, yo aprovechaba para en la tesis atacar la filosofía académica alguna vez, y entonces estuvo pues casi durante 2 años, incluso llegué a tener un requerimiento notarial porque no me dejaban leerla y tal, y ya finalmente pues la pude leer y quitarme de encima. ¿Sabes que a mí me pasó algo parecido a lo tuyo en la universidad? Yo no era de filosofía, yo era de letras, y quise hacer la tesis sobre Guillermo, precisamente, y también, por supuesto, me la prohibieron. Claro, no era Luego, en vista de eso, presenté otro segundo proyecto de tesis, que era los escritores españoles y la cárcel, porque casi todos los escritores españoles acaban pasando por... y también me la prohibieron. Pero volvamos a Cioran. Bueno, Cioran, aparte de un invento tuyo y de todas estas cosas, es un escritor que goza de enorme popularidad, gracias a ti, en España, y bueno, de relativa popularidad en Francia. No sé lo que sucede en Rumania, o en Rumanía, bueno, en Rumanía pero sí, en el resto del mundo prácticamente no se le conoce. No, bueno, en Francia sí, por supuesto. En Francia ha empezado, digamos, quizá hace 20 años que ya empezaba a convertirse en un maestro, digamos, muy seguido, un autor de culto, como suele decirse ahora, ¿no? Y en España, por supuesto, es el país europeo donde ha tenido más éxito y más aceptación. En Rumanía también me contaba Cioran que su hermano, el hermano de Cioran que vivía allí en Rumanía, cuando después de la muerte de Ceausescu y todo esto, empezó a cobrar royalties por los libros de Cioran en que se habían traducido al rumano, algunos que se habían reeditado porque estaban en rumano y otros que se habían traducido de los que escribió en francés. Entonces, claro, como ahí nadie tenía dinero, digamos, y los royalties, que eran muy pequeños, pero que habían convertido al hermano de Cioran en el hombre más rico de Rumanía, prácticamente, gracias a los libros de él, ¿no? Sí, yo creo que también allí, ahora, por ejemplo, en este mes de mayo, se hace un encuentro en Rumanía sobre la figura de Cioran, con especialistas de todas partes y tal, que yo me invitaron, pero desgraciadamente no pude ir. Bueno, en Rumanía, salvando las distancias, se produce allá por los años 30, los años 40,
planeta, un fenómeno parecido al que mencionábamos antes a propósito de Grecia. Surge una gran generación de escritores. Está Cioran, está Mircea Eliade, gran historiador de las religiones, pero también gran escritor. Está Ionescu, está incluso radicado en España, pues un escritor que no sé si era santo de tu devoción, pero que fue amigo mío, Vintila Oria. ¿Por qué? Bueno, y un autor como Paul Celan. Paul Celan era rumano también, a pesar de que escribió en alemán. Bueno, efectivamente son... Bueno, tú mencionas los autores que se fueron de Rumanía. Sí, se fueron todos, pero no, ahí también había, digamos, había una serie de autores, Constantin Noica, y una serie de autores de los que yo le he oído muchas veces hablar a Cioran, y que Cioran decía que formaban un... O sea, había una pujanza intelectual y un debate, etcétera. Luego, a partir de la guerra, la mayoría de esos autores se fueron. Digamos, estaban menos domesticados y tenían una dimensión de irracionalidad, mezcla de racionalismo y de racionalidad que les hacía muy atractivos en una Europa excesivamente cuadriculada, en una Francia muy cuadriculada. Llevaron un aire distinto, ¿no? Es decir, todos ellos llevaron un aire diferente, a la vez, digamos, de personas muy ingeniosas, de una enorme penetración intelectual y que rompían con muchos de los dogmas, digamos, pues más o menos ilustrados, racionalistas y todo, pues tuvieron un interés mayor. Tú eres profesor de ética en la Universidad del País Vasco. ¿En qué coincide? Lo fui. Yo ahora ¿Estás en Madrid? Sí, ahora hace 5 años soy profesor de filosofía en la Universidad Complutense. Creí que seguías por allí. Bueno, en cualquier caso la pregunta vale lo mismo para el País Vasco que para Madrid. ¿En qué diverge la condición de filósofo respecto a la condición de profesor de filosofía? Hombre, por supuesto, pues la diferencia que hay entre los profesores de piano y Arturo Rubinstein. O sea, que quiero decir, filosofía, uno puede enseñar pues los libros, un poco los trucos del oficio, etcétera. Yo la palabra filósofo la guardo para Spinoza, para Kant, para los grandes autores. Entonces, nosotros somos profesores de filosofía, por extensión le llaman a uno filósofo, pero yo creo que la palabra filósofo es el gran creador filosófico y esos no los hay muchos, ¿no? O sea, aparecen de vez en cuando y vivimos un poco todos de ellos. A mí me gustaría, yo creo que tengo cierta capacidad para comunicar y para hacer accesibles cosas más difíciles y ponerlas al alcance de la gente, eso es lo que me he dedicado. Tú, además de filósofo y de profesor de filosofía, eres escritor y has cultivado prácticamente todos los géneros, excepto, que yo sepa, la poesía. Bueno, algún poemilla. Nada memorable verso. Pero nunca has publicado nada de poesía, ¿no? En algún librito por ahí hay en la Apología del Sofista, una vez, un poema, pero no, más vale no recordarlo. Bueno, y hay algunos géneros literarios, Fernando, que se te resisten. Luego hablaremos de los que no se te resisten. Por ejemplo, la novela. Has publicado 4, Cadón te aguarda, Diario de Job, El dialecto de la vida y El jardín de las dudas. No sé si me quedo corto. No, nada más. Pero en cualquier caso parece que no acabas de cuajar como novelista. No, pues probablemente, primero yo soy un novelista como muy impaciente, porque yo estoy acostumbrado a escribir ensayo, y escribir ensayo puedes escribir un capítulo hoy, irte de viaje, volver dentro de 15 días, hacer otro, tal. La novela, para mí al menos, necesita como digamos, un tiempo dedicado exclusivamente a eso. Necesitarías meterte en ese mundo de la novela durante 6 meses, 7 meses, cosa que no he hecho nunca. Entonces yo he escrito mis novelas también un poco lo mismo de asalto de mata que escribo otro tipo de libros y quizá pues efectivamente se resienten, o quizá simplemente es porque a uno escribe libros por fidelidad a lo que te causa placer. A mí me causa mucho placer leer literatura. Entonces, me gustaría también escribir buenas novelas, pero probablemente no tengo, quiero tener de poeta los dotes que no quiso darme el cielo, como dice. Bueno, otro género que también, se te resiste un poco, porfías, como un matador que busca el terreno adecuado para clavar el estoque en la plaza y no acaba de encontrarlo, me refiero al teatro. Has escrito y en algunos casos estrenado Vente a Sinapia, Último desembarco, Catón, un republicano contra el César, que este sí que se estrenó y nada menos que en el Teatro Romano de Mérida, Juliano en el Eleusis, El campo de la verdad, Guerrero en casa, etcétera. Bueno, etcétera creo que no, creo que esto es todo. Sí, más o menos. Y tampoco ahí te has terminado. Bueno, ahí ya las dificultades son más las del teatro, más que, bueno, aparte de lo que yo haya podido hacer de mejor o peor, pero hay algunas cosas. Yo, por ejemplo, Último desembarco, que es quizá de las cosas que yo he escrito que más me gustan, de todo lo que he escrito, ¿no? Nunca. Lo que pasa es que, bueno, pues el teatro es un mundo muy difícil, probablemente quizá el teatro que hago yo pues tiene unas dimensiones un poco intelectualoides y es anticuado para el gusto moderno. Pero yo lo mismo que de las novelas no pondría la mano en el fuego, el teatro creo que hay algunas cosas que están bien. Lo que pasa que lo que no sé si además de estar bien son comerciales y pueden funcionar en un teatro. La señora publicidad, Fernando. Muy bien.
sigue negro sobre blanco, hoy se está sometiendo a nuestro donoso escrutinio Fernando Savater. Fernando, hablábamos antes de la publicidad de los géneros que se te resisten un poco, como el de la novela, quizá como el del teatro, pero en cambio hay algo en lo que tú eres un maestro y todo el mundo te lo reconoce, es en la distancia corta, eres un velocista, incluso tú mismo has dicho que te consideras escritor de corto aliento. Ahora bien, mirando todos estos libros, y no son precisamente todos los que has escrito que tenemos por ahí, bueno, si eres un escritor de corto aliento, respiras muy deprisa, estás hiperventilado, ¿no? Bueno, yo a veces he dicho que yo no es que escriba mucho, yo escribo muchos pocos. Entonces, no soy capaz de escribir algo de 600 páginas, pero en cambio soy capaz de escribir muchas cosas de página y media, ¿no? o de 2 páginas. Entonces sí, quizá esa distancia. A mí me parece que lo que he hecho menos mal en mi vida son los artículos o los ensayos breves, ¿no? El ensayo breve, el artículo, eso es lo que a mí se me da realmente, creo, bastante bien, ¿no? Y eso es lo que he hecho mejor y lo que incluso que quizá me gusta más hasta leer de mis libros, ¿no? Luego, pues he intentado también hacer cosas un poco más extensas, a veces libros más extensos, y ahí, pues bueno, hombre, el ensayo más o menos creo que me he defendido siempre. Sin embargo, y a pesar de Cioran y de tu admiración y de tu amistad hacia Cioran, no has cultivado nunca el aforismo, la sentencia brevísima que tanto suele gustar a cierto tipo de filósofos, ¿no? Eso es complicado. Yo por primera vez en mi vida incluí en Despierta y Lee, he incluido unos ideoclips, les llamaba yo, que tampoco se me ocurrió a mí, fue un amigo de Sevilla, Fernando Ibasaki, que para la revista Renacimiento me pidió esos aforismos y yo se los hice un poco casi pues por darle gusto, ¿no? Es curioso, cuando tuve que preparar una antología de Voltaire, era un autor que nunca escribió aforismos, entonces uno teóricamente pensaba que, bueno, que un hombre como Voltaire debía estar, digamos, haciendo aforismos constantemente, jamás escribió aforismos. Es decir, yo he sacado, digamos, de alguna manera, bon mot, aforismos de Voltaire, pero sacados de sus obras, nunca las escribí. A mí me gustan mucho los aforismos, soy un gran lector de aforismos y probablemente me cuesta mucho escribirlos. O sea, del aforismo se me convierte en una página y media siempre. Yo no sé si Ortega y Gasset es un filósofo, un escritor que te agrada, sí, pero yo noto en ti cierto parentesco con Ortega, al menos en la afición a filosofar, no solo sobre los grandes temas de la existencia, sino sobre las preguntas de la vida, las pequeñas cosas, ¿no? También hay ese tono socrático al que ya me he referido, las preguntas de la vida una vez más, la ironía, la mayéutica, esto de ser filósofo de mercado en el mejor sentido de la expresión. A mí me parece que el filósofo, digamos, está en el mundo. Es decir, el filósofo no es que tenga que pensar sobre un tipo de cosas determinadas, especializadas, que solo él tiene acceso, un Santa Santorum en el que solo puede entrar. El filósofo, tú has mencionado varias veces a Sócrates, bueno, Sócrates estaba en la plaza, tiraba de la manga a la gente en la plaza, no estaba como un sabio oriental en una cueva en lo alto de un monte en la cual había que estar 3 días y 3 noches sobre la nieve para que te dejara entrar a hablar con él. Él iba a la plaza y hablaba con la gente hasta cuando no querían hablar con él, ¿no? Entonces yo tengo esa idea del filósofo. El filósofo, digamos, es un personaje civil, no es un personaje religioso, no es un santón, no es un gurú, no hace esos libros de autoayuda que tanto te gustan a ti, no hace nada de eso. Es una figura netamente encuadrada en el mundo civil, en el mundo del ágora democrático. Bueno, me siento obligado a aclarar porque esto que has dicho sobre mi afición, entre comillas, a los libros de autoayuda se refiere al programa número 100 de Negro sobre Blanco, en el cual efectivamente yo les metí una cuchillada. Detesto los libros de autoayuda. Bueno, era una ironía socrática. Sí, pero como se refería a otro programa, a lo mejor los lectores no lo captaban y se quedaban los espectadores convencidos de que efectivamente me gustan estos libros. Bueno, Fernando, en tu obra y en tu vida hay 2 claves. El sentido del humor, proverbiales son tus carcajadas, esas carcajadas en las que echas hacia atrás la cabeza, y el sentido común. Tú eres también un filósofo a mucha honra del sentido común, ¿no? Pues sí, yo no sé por qué a mí lo que me horroriza un poco es la fama de que los filósofos son personas que tienen que decir muchas cosas raras. Yo creo que primero que los filósofos que más me gustan son los que menos cosas raras dicen, y luego que los filósofos que parece que dicen cosas raras, una vez que las ves de cerca no son tan raras, es decir, que normalmente se van a reducir a algo muy parecido al sentido común. Hombre, si el sentido común es la rutina, el pensamiento que no hace más que repetir lo que otro ha dicho, ¿no? Yo tengo un amigo que dice que la gente cuando dice yo pienso debería decir yo repito, porque normalmente lo que dicen es algo que acaban de escuchar. Si eso es el sentido común, naturalmente no me gustaría tener demasiado. Ahora, si el sentido común es un cierto sentido de la realidad, una cierta lealtad a la realidad, yo creo que los filósofos tenemos que tener sentido común. Es decir, que el filósofo no es una especie de visionario, un personaje tipo Swedenborg, como el que estudió Kant, sino más bien tiene que ser alguien con un sentido de la realidad hasta trágico.
Es decir, tiene uno que aceptar el peso de la realidad hasta el límite de lo trágico. A mí, por lo menos, a mí así me lo parece. Tú siempre has rehuido las etiquetas, las clasificaciones, el colgarte un cartel ideológico del cuello, pero en cierta ocasión, hace ya años, te metiste, no sé si sigues en él, en el Partido Radical. ¿Sigues? Sí, es una cosa que se renueva cada año. Si quieres, te lo vuelves a hacer. Y bueno, yo me metí primero porque eran transnacionales, ¿no? Y no eran de ninguna... O sea, podías ser de cualquier nacionalidad y ser del Partido Radical, aunque estaba en Italia. Y luego porque tenían, ante el tema de las drogas y de la despenalización de las drogas, la única actitud sensata que había en un partido europeo en aquel momento. Entonces ya les he... Luego, aparte de eso, por simpatía por Marco Pannella, que me parece que es un personaje, un hombre muy notable. Y entonces, bueno, pues he continuado con una cierta relación así más o menos laxa, ¿no?, con ellos. ¿Y por qué eso, el Partido Radical, no termina de cuajar en España? Vamos, no es que no termine de cuajar, es que no cuaja en absoluto. En la propia Italia tiene muchos altibajos, está muy ligada a personalidades. Bueno, Marco Pannella tiene un peso y Emma Bonino también. Y Emma Bonino y tal. Pero en fin, no, quizá pues precisamente porque las personas capaces de hacer partidos divertidos no son capaces de mantenerlos mucho tiempo. O sea, ese personaje aburrido, sectario, burocrático, etcétera, esos son los que mantienen partidos unidos y coherentes. Y la gente agradable o divertida no es capaz de tanto. También te inscribiste en la Sociedad Mundialista de Bertrand Russell. No sé si eso sigue o... No, eso debía desaparecer. Yo creo que en el mundo, no, por lo menos en el mundo, en España no estábamos apuntados más que el padre Llanos y yo. Conclusión a la que llegamos una vez en la cárcel en Carabanchel, que coincidimos. Entonces yo no sé cómo comenté lo del mundialismo. Me dijo el padre Llanos, pues yo también soy. Y le digo, pues eres la única persona del mundo que conozco. Bueno, además los de dos Bertrand únicos Russell, mundialistas, ¿no?, del mundo, y Bertrand Russell, los tres únicos mundialistas del mundo. Pero todos los políticos ahora, los de un signo y los de otros, se llenan la boca diciendo que vivimos en un régimen de libertades. Y luego uno abre la prensa, se lo pregunta al filósofo del sentido común y se encuentra con noticias, bueno, tan sorprendentes como la que yo me encontré hace unos días. Los Verdes, en Alemania, pues un grupo progresista, dicen que han propuesto que se multe, incluso, no sé si que se meta incluso en la cárcel unos cuantos días, a los hombres que no friegan los platos. Y por otra parte, hace unos años, en no sé qué estado de Estados Unidos, también impusieron, pero en fin, por vía legal, multas a las personas, a los varones, se supone que se demoraban más de un determinado número de segundos contemplando las piernas de las mujeres que pasaban por la calle. ¿Qué te parece este tipo de iniciativa? Una cosa es que vivimos en un mundo de libertades, pero también en un mundo de regulaciones y de normas casi hasta el punto de la neurosis. Es decir, hay el sueño de la imposición del bien. Es decir, todos tenemos impaciencia ante los males del mundo y entonces hay el sueño de que los bienes que deseamos se pueden imponer directamente. O sea, por ejemplo, pues que el hecho de que efectivamente los varones ayudemos en la casa, en las tareas domésticas y que los compartamos con las mujeres, eso será un logro civilizatorio, y allí donde se ha logrado es un logro civilizatorio, evidentemente. Ahora, claro, suponer que eso se puede imponer, digamos, con una ley y que entonces el marido sea denunciado por la mujer porque no ha fregado los platos, bueno, pues es ese sueño que trivializa, lo que te digo, el proyecto del bien, que es importante y que desde el punto de vista de la educación y desde el punto de vista de la persuasión es importante que se vaya abriendo paso. En el momento que se convierte en un código y que se convierte en una normativa neurótica, pues pierde todo lo que ha ocurrido con el sexual harassment, ¿no?, el hostigamiento sexual. Bueno, en Estados Unidos la conducta llamada hostigamiento sexual va desde un comentario que alguien puede considerar subido de tono, un silbido, un chiste, bueno, claro, entonces cosas que, digamos, en otros mundos están regulados por la buena educación o por el trato, el consenso un poco entre las personas, de pronto ahí se convierte en normativa, ¿no? Hay una, no sé qué universidad americana en que los alumnos han acuñado este cuestionario, de modo que todos los avances que se hacen en una pareja tienen que quedar explícitamente refrendados. O sea, dices, voy a ponerte la mano derecha sobre tu rodilla izquierda. ¿Te parece bien que te ponga la mano derecha? Sí, te la pones. Voy a subir un poco por la pierna, va a llegar a tal... Entonces, claro, hombre, yo no sé, esto a lo mejor tiene incluso más morbo a la larga, no lo sé, pero de luego resulta un poco ridículo que buscando un objetivo que está bien, el evitar el abuso, la violación, etcétera, etcétera, se convierte en algo grotesco. Es que en nombre de este afán de control, Fernando, lo que está desapareciendo en estos regímenes de libertades en los que vivimos, lo hablaba el otro día con Eduardo Aro Teglen, es la libertad de costumbres. Algo muy hermoso, algo que existía en el pasado, algo que existía en las sociedades primitivas y que ahora ya, el libertinaje cuando tú y yo éramos jovencitos estaba mal visto, pero no estaba penado por la ley. Ahora empieza a estar penado por la ley el libertinaje, ¿no? Sí, hay cosas, es decir, también es la
decadencia del sentido de lo no obligatorio. Es decir, vamos a una sociedad en la cual todo lo que no es obligatorio está prohibido. Quiero decir, hay muchas cosas que no son ni obligatorias ni prohibidas, simplemente pues es un campo, la educación, las maneras, etcétera, pues era lo que influía, ¿no? La regulación del tabaco mismo, ¿no? Pues el fumar. Bueno, pues, hombre, había todo un mundo, digamos, de miramientos en torno al tabaco. Los señores se salían a otra habitación para no molestar a las damas. En fin, había todo un mundo de miramientos que ya se ha perdido completamente, probablemente porque mucha gente abusaba, porque en países de mala educación pues el tabaco se convertía en una agresión al otro. Pero en fin, en cualquier caso, todo se va convirtiendo en obligatorio, digamos, o prohibido. Y yo creo que debe haber, entre lo prohibido y lo obligatorio, debería haber un amplísimo campo. Se trataría quizá, volvemos a los griegos, volvemos al sentido común, de aplicar esa norma que estaba en la puerta del santuario de Delfos, nada en exceso. Sobre todo, distinguir entre los bienes, digamos, que buscamos con la vida y las leyes que están sobre todo para evitar males, es decir, que están para combatir males muy concretos, no para crear el bien. Es decir, el bien se tiene que crear solo, lo tenemos que intentar crear, lo que se puede hacer es intentar evitar el mal. El mal muy explícito, el mal muy claro, no simplemente la imperfección, o no simplemente la grosería, o no simplemente lo que no nos gusta, ¿no? También en estos días apareció la noticia de que en algunos sectores políticos, no sé cuáles, a decir verdad, se había propuesto que los hoteles de 5 estrellas, aquello que sus clientes no consumen en las comidas, las sobras, se lo regalasen a las personas que no tienen para comer. Eso pasaba en las casas bien antes. Bueno, pero ante esto, gentes de la izquierda han puesto el grito en el cielo diciendo, no, eso es una falta de dignidad. Siempre Eduardo Aroteglen, que estuvo sentado hace muy poco ahí donde estás sentado tú, decía, bueno, oye, mira, más vale trabajar siendo niño y comer que no comer por no trabajar siendo niño. En definitiva, volvemos un poco también a lo de Molière, aquel personaje de Molière que decía que más vale morir según las reglas de la medicina que vivir en contra de esas reglas. ¿Qué te parece a ti todo esto? Hombre, es la idea de que los pobres han comido las sobras de la mesa que cae en la comida de los ricos, pues desde la parábola de Pulón y tal, pues siempre ha estado, ¿no? Siempre ha estado vigente ese tipo de cosas, ¿no? Hoy, en una sociedad igualitaria, en una sociedad en que realmente se supone que las personas tienen una dignidad igual, parece un poco hiriente el que alguien tenga que comer lo que se deja a otro. Ahora, por otra parte, es hiriente si esa gente tuviese otro tipo de cosas que comer. Si no tiene otras cosas que comer, probablemente será muy aceptado por esas personas el comer lo que se dejan en el plato, los que pueden comer demasiado, ¿no? O sea, hombre, lo horrible es vivir en un mundo dividido entre los que tienen peligro de morir por exceso de colesterol o de indigestión y los que tienen peligro de morir de hambre, ¿no? Ahí me parece que eso, el verdadero escándalo es eso. Es decir, que a base de quitarles un poco a los que van a morir de indigestión, intentemos alimentar a los que pueden morir de hambre. Hay algo que no funciona. Yo recuerdo cuando yo fui a la guerra del Vietnam y cuando estaba yo comiendo en los restaurantitos, no líbreme Dios, hoteles de 5 estrellas, en fin, prácticamente chiringuitos, había niños que te rodeaban esperando a que tú les echaras en un pote lo que te sobraba en la comida. Entonces, se lo pregunta también al profesor de ética, por supuesto, yo les echaba la comida en el pote. ¿Qué hubiera debido decir? No, esto es indigno. No, por supuesto que no. Yo, en fin, en eso, digamos, a mí he sido bastante políticamente incorrecto, y lo mismo que al señor que me pide limosna, aunque sé que no está bien, digamos, se la doy, y no llego a tanto como mi abuelo, que le decía, tome y gásteselo usted en vino, nada de pan, ¿eh? Usted gásteselo en vino. Pues bueno, pues sin llegar a darles estas recomendaciones, pero en fin, naturalmente no esperas a que llegue la revolución que libere a todos los pobres de la tierra Ahora, de todas maneras, algo, insisto, algo no funciona. Es decir, en un mundo en el que cada vez más parece que la balsa de Medusa, digamos, donde están allí defendiéndose unos cuantos, está cada vez más rodeada de gente que se ahoga, que se lo come el tiburón y que les vamos a ir echando, digamos, cosas. Algo, insisto, no sé, yo no creo mucho en estas convenciones de los milenios y tal, pero ahora que, aunque sea, cambia el calendario así de manera...